El segundo capítulo de nulidad es el que más se da, el de las incapacidades. El Canon 1095 tiene 3 capítulos de incapacidad. O sea, ya les decía que el matrimonio es un derecho de la persona, pero la ley o la naturaleza lo pueden incapacitar. La ley lo inhabilita y la naturaleza lo incapacita. Entonces, dice aquí que son incapaces, en primer lugar, los que carecen de uso de razón, de suficiente uso de razón. Es decir, que si la persona fue borracha al matrimonio, por ejemplo, el matrimonio es nulo. Porque no tuvo conciencia. No. En ese caso es falta de uso de razón. Quizá porque no hubo conciencia total. No, en ese caso es, por ejemplo, si fue borracha, si fue drogada, o por ejemplo, una persona, los que llamamos personas especiales. Entonces, ahí no hay matrimonio, no nace el matrimonio para la vida jurídica. No, tampoco. Eso es por otro capítulo, ¿no es cierto? Aquí no me metan esas cosas que todavía no son. Entonces, pasamos a la segunda, que es la que más se da. ¿Ya? A esta póngale mucho cuidado, que esta es la que más se da. Dice el canon que quienes carecen de un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar. Esta es la causal que más se da, porque nosotros lo podemos definir fácil. La libertad externa es, por ejemplo, que a usted lo lleven amarrado, o que lo lleven con un policía, o que le lleven apuntándole con una escopeta. Eso es le coartan la libertad externa, ¿no es cierto? Pero es posible que no haya policía, que no haya unas esposas, que no haya nada de eso. Pero tenemos otro concepto que es la libertad interna. Si usted realmente fue capaz de decidir, si usted hizo una valoración de lo que es el matrimonio, que es que el matrimonio es una comunidad de vida de amor, pero es para toda la vida. Entonces, por ejemplo, una persona que se casa muy joven, yo pienso que un joven de 17, 18, 19 años, no tiene muy claro qué es toda la vida, porque lo que él tiene hacia atrás es muy poquito para comparar, ¿no es cierto? Entonces, o los que se casan, por ejemplo, presionados porque ella estaba embarazada, se casan porque, bueno, por diferentes motivos, por miedo, lo que decían ustedes ahora, por obligados, todo eso se puede meter ahí en la falta de discreción de juicio. O sea, la persona no valoró lo que iba a hacer, o sea, no sabía en qué se estaba metiendo, pues, y eso se puede comprobar, pues, como se comprueban casi todas, por testimonios, incluso nosotros en estos casos y en el que sigue, nos ayudamos de peritos, de psiquiatras, de psicólogos, que nos puedan a nosotros dar un dictamen sobre esto. Sí, porque evidentemente evidencia así concreta, física, a lo mejor no es muy fácil de conseguir, ¿no? Para poder comprobar estas diferentes causales. Y recapitulando estas 2 primeras causales o posibilidades, como el padre nos ha mencionado, que es de impedimento y también de incapacidad. Respecto a lo de impedimento, hay una persona que nos escribe una pregunta, o nos pregunta, ¿verdad? Nos dice, ¿por qué el matrimonio es inválido cuando se rapta un hombre? Así fue como la entendió ella. No. Si se rapta un hombre no es inválido. Si se rapta una mujer. Si se rapta una mujer es inválida. Entonces ella pregunta, ¿por qué no cuando un hombre lo hace? Pues porque no estaba previsto. Nosotros venimos de un mundo machista, ¿no es cierto? Okay. Y entonces no estaba previsto que las mujeres pudieran hacer eso. Entonces no se contempla que una mujer pueda llevárselo a uno para obligarlo a casarse con ella. La realidad sería posible, sí, pero el derecho no lo dice. No lo ha elaborado todavía. No lo contempla. Y lo que el derecho no lo dice, nosotros no lo podemos inventar. Muy bien, listo. Pues entonces ya tenemos esas 2 primeras causales. ¿Cuál sería la tercera y la cuarta, padre? Todavía en el segundo capítulo nos queda una tercera, que son las incapacidades por causas de naturaleza psíquica. Entonces una persona, por ejemplo, que se casa con otra y ella resulta con un problema psíquico, ¿ya? Y los problemas psíquicos pueden ser, por ejemplo, alcoholismo, puede ser drogadicción, puede ser cualquiera de estas otras enfermedades, que sea un esquizofrénico, que sea un borderline, que sea un adicto, un maníaco depresivo, todo eso. Entonces la iglesia no quiere obligar a la otra persona que viva con una persona que es imposible vivir, ¿no es cierto? Entonces si eso pasa, pues entonces, pero para esta tercera es donde nosotros pedimos que nos
que un perito, que un especialista en el tema, nos dé a nosotros un dictamen. Y nosotros nos basamos en ese dictamen para poder mirar a ver si se da la nulidad. Pero esas son las dos que más se dan. La incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio. Las obligaciones del matrimonio son poquitas. Son la unidad, la indisolubilidad y buscar el bien de la pareja, el bien de los hijos y el bien del sacramento. Son esas cosas las que se pueden, las que la persona no es capaz. Entonces, por ejemplo, un alcohólico, por ejemplo, ¿ya? Que es tan normal que haya un alcohólico, ¿cierto? Sí. En los pueblos decía una vez una señora, decía, pero es que aquí lo normal es que la gente tome, ¿ya? Pero hay algunos alcohólicos que es imposible vivir con ellos porque no buscan el bien de la pareja, porque no le llevan de comer, porque las maltratan, porque le dan mala vida, porque incluso la persona, el alcohólico se va por allá a tomar y la persona no puede ni siquiera dormir porque no sabe dónde está, una cantidad de problemas. Entonces ese señor o esa señora no está buscando el bien de la otra persona. Entonces por eso hay una incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio, que es buscar el bien del otro, claro, conformar una comunidad de vida y amor. Por eso era tan importante definir el matrimonio como una comunidad de vida y amor, porque lo que no es comunidad de vida y amor, pues entonces es sospechoso de que no sea matrimonio, ¿ya? Y ahí pues también cabe decir, por ejemplo, para los novios, o sea, porque el alcoholismo abarca tanto como hombre y mujer. Ajá. O sea, conózcanse en la etapa de noviazgo, porque para que después no tengan todos esos problemas en el matrimonio, porque a veces hoy en día se escucha mucho la condición de que ¿para qué me caso si en el matrimonio me va a ir mal? Y cambio, si vivo en unión libre, sí me va mejor. O sea, tiene la condición. Por eso, respecto a lo que el padre nos comparte, conozcan primero, conózcanse como pareja en la etapa del noviazgo. Para eso está el noviazgo, como una preparación para el matrimonio, para que después no surjan estos grandes problemas, porque aunque haya la nulidad de la vida matrimonial, pues yo me imagino que siempre es doloroso para la iglesia hacer esos actos, esos procedimientos. Y para las personas, usted habla con todas las personas que han pasado por una separación, e incluso solamente civil, o sea, de un matrimonio civil, siempre le dicen a uno, uy, esos procesos de separación son dolorosísimos, son muy dolorosos. Y más cuando hay hijos, también. Ya para los hijos, terrible. Propiamente cuando hay la hijos, familia. Pero todas esas separaciones son dolorosas, o sea, esto no se hace por deporte, solamente se hace buscando el bien de las personas. Como les decía antes, la tranquilidad de conciencia, la tranquilidad de conciencia de las personas, y poderles permitir que rehagan su vida, que vuelvan a tener un verdadero matrimonio y que la persona viva tranquila y pueda experimentar su fe y recibir los auxilios espirituales de la iglesia a plenitud, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca. Sí, señor. Y otro caso, pues, padre, que yo también veo como preeminente al tema que usted está tocando, por decir algo, al esposo o a la esposa sufrió un accidente y que quizás la pareja se cansó, lo ayudó durante muchos años, quizás quedó inválida, y él pues no puede ejercer la vida matrimonial conyugal como lo requiere. Ahí también puede haber nulidad, a pesar pues, y esto lo digo pues, no porque lo desee, sino, y sé que ahí causa mucho dolor, porque hay un amor mutuo, pero muchas veces surge ese cansancio. Entonces también hay... Pero puede existir el fracaso, y en ese caso ahí la iglesia no tiene nada que hacer, porque pues si yo me metí a sacerdote y después me cansé, ya es una cuestión mía, ¿no es cierto? Entonces es personal, ahí no la iglesia no tendría nada que hacer. Y si hay un accidente, por ejemplo, de la otra persona, pues se supone que ahí cuando se dan el consentimiento se dice que es para toda la vida y que es en las buenas y en las malas, en la alegría, en la enfermedad, en la salud, bueno, en todo, en la prosperidad. Entonces, esas no son causales que se puedan alegar, ¿no es cierto? Listo. No se pueden alegar esas causales. Entonces, la tercera categoría, capítulo por el cual son lo que se llaman los vicios del consentimiento. Entonces, existe lo que se llama el error. Si yo tuve un error, por ejemplo, en la persona, entonces había dos gemelitas y yo me quería casar con María y el día del matrimonio me llevaron a Juana, que se da, aunque ustedes se rían, pero se da, y ese matrimonio no nace, ese error en la persona, o el error en la cualidad de una persona,
Entonces yo tuve una sentencia que el señor alegaba, yo me quería casar con una mujer sana físicamente, y ella me ocultó que ella no era sana, que ella era muy enferma, una persona muy enferma, y yo solamente me di cuenta de eso cuando yo me casé. Entonces él alegó el error en la cualidad que él buscaba directamente en la persona, y le dieron la nulidad por eso, porque tuvo un error en algo que él buscaba. O sea, buscaba una mujer sana y ella en realidad no era sana, y sobre todo las enfermedades de ella eran más psíquicas que físicas. Entonces no, la iglesia no lo obliga pues a que viva con una persona así, ¿no es cierto? Muy bien. Yo pongo un ejemplo que puede sonar un poquito burdo, pero es como cuando usted va y compra un computador y le dan una garantía. Si el computador trae un defecto, pues no pueden obligarlo a que usted siga utilizando el computador, se lo tienen que cambiar. Claro. Y entonces, más o menos, algo así podría pasar en el matrimonio. El otro vicio del consentimiento es el dolo. El dolo consiste en engañar a la otra persona, en ocultarle algo, ocultarle una verdad, que si esa persona hubiera sabido, no se hubiera casado conmigo. Por ejemplo, yo me voy a casar y tengo un hijo, pero ella, si hubiera sabido que yo tengo un hijo, no se casa conmigo. Entonces no le digo nada. Ella después se da cuenta, ella puede alegar que ella fue dolosamente engañada por mí, y entonces el matrimonio resulta nulo por vicio del consentimiento. Y eso pues hay manera de probarlo. O por ejemplo, hoy está un poco de moda la vasectomía. Ay, sí. Entonces hay un hombre que ya se hizo la vasectomía y ella resulta que quiere casarse porque quiere tener hijos, pero él sabe que si le dice que él ya no puede tener hijos, entonces ella no se casa. Entonces él le oculta esa realidad. Entonces si ella se da cuenta después de eso, entonces puede alegar eso y resultaría nulo el matrimonio por un error doloso. Y por más que él diga que fue una mentirita piadosa, no, como quiera que sea, no, hay causa. Porque es una cosa muy importante para una persona, por ejemplo, tener hijos. Sí. Hace parte de la realización personal. No cualquier mentirita, ¿no es cierto? Que yo le diga que no ronco y resulta que sí ronco, ¿no? Eso y además es el sueño de una vida matrimonial, los hijos. Muy bien. El otro vicio del consentimiento es la exclusión o la simulación. La simulación es un poco complicada de probar, pero se puede. La simulación consiste en que yo esté expresando una cosa, pero que no la estoy sintiendo internamente. Entonces yo, por ejemplo, le estoy diciendo a la otra persona, yo te voy a ser fiel, pero resulta que yo no le soy fiel porque yo tengo una relación paralela, y eso se comprueba. ¿Ya? Porque hay personas que llegan a uno y dicen, sí, mire, nosotros tenemos un hijo, pero él tiene un hijo de la misma edad que el mío, con otra persona. Entonces ahí se prueba que se excluyó la fidelidad y que no había concordancia en lo que estaba diciendo externamente con lo que estaba diciendo, con lo que estaba sintiendo. Muy bien. Esa es la exclusión. Y el miedo o la violencia. Si por ejemplo a una persona la llevan obligada, ese matrimonio es nulo. O si va con miedo. Incluso existe una categoría que nosotros llamamos el miedo reverencial. Es por ejemplo esas personas, esas muchachas o muchachos que son hijos de un papá muy bueno, muy decente, muy cariñoso, demasiado, casi perfecto el papá, y el hijo piensa, bueno, si yo la embarro, le voy a causar un gran dolor a mi papá. Y entonces resulta que ella quedó embarazada y dice, no, pues aquí lo mejor es casarme. Entonces ella fue internamente presionada, pero no porque se lo hubieran dicho. El papá nunca le dijo, si usted queda embarazada yo la saco de la casa, nunca le dijo nada, pero ella sí sabía que si iba a salir con eso le iba a causar un gran dolor al papá, y entonces ella fue presionada internamente, fue coartada internamente, y si se comprueba eso, pues en realidad, aunque ustedes crean que estos casos no se dan más de lo que uno piensa.